tendrás la luz, yo guardaré. Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas, oyentes de Radio Anglicana. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Con nosotros el reverendo Juan María Tellería. Bienvenido, reverendo. Muchas gracias, reverendo Noel, y muy buenas tardes o noches, depende de dónde se encuentren nuestros amigos radio oyentes, a todos, y también, pues por supuesto, a ti mismo y a los equipos de Radio Anglicana que estáis siempre al pie del cañón. Totalmente, aprovechamos la ocasión para saludar a nuestros oyentes que nos acompañan a través de la transmisión de Radio Anglicana en las distintas plataformas, principalmente aquellos que nos ven y nos escuchan en este momento en la transmisión de vídeo que hace Radio Anglicana, tanto en la página web de radioanglicana.es como también en nuestra página de Facebook y en los grupos que retransmiten la señal. También un saludo muy especial a los hermanos que se conectan con nosotros a través de las aplicaciones móviles de Radio Anglicana, tanto para Android como también para sistemas operativos iOS. Gracias por acompañarnos. Continuamos con estas reflexiones bíblicas en torno a la primera epístola a los Corintios. Antes de comenzar nuestro programa preparado para este día, vamos a tener un breve momento de oración. Adelante, reverendo. Te agradecemos, Padre nuestro, que nos permitas volver a reunirnos, volver a estar aquí con todos nuestros hermanos y amigos para poder reflexionar, como muy bien se ha dicho, acerca de tu palabra, acerca de la Sagrada Escritura, y en esta ocasión en concreto acerca de la primera epístola de San Pablo a los Corintios. Agradecemos, Señor, tu bondad, agradecemos, Señor, tu misericordia, y como hacemos prácticamente siempre en todos nuestros programas, seguimos pidiéndote, Padre nuestro, por las personas que sufren en este mundo, por las personas que son víctimas de catástrofes, de enfermedades, por las personas que son víctimas de decisiones erróneas de otras personas y que han de sufrir por ello, y también, Señor, por la paz en este mundo. Gracias por escucharnos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tendrás la luz, tu palabra. Bueno, como habíamos anunciado anteriormente, continuamos con estas reflexiones en torno a la primera epístola, a la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Vamos a continuar con nuestra temática. En este día vamos a hablar de un acontecimiento muy importante que vamos a vivir nosotros en los próximos días, y es el tiempo de Pascua, el tiempo de la Pascua de resurrección de nuestro Señor. Así que hoy vamos a hablar de ello, Juan Mari, si te parece bien. Vamos a hablar sobre Perfecto, la promesa. Estupendo, que ya lo creo que sí. Genial, la promesa de la resurrección. Ese es el tema que tenemos preparado para este día, para nuestros oyentes. Y también vamos a usar de referencia el capítulo 15 de Primera de Corintios para los hermanos que nos escuchan y quieran pues compartir sus opiniones, preguntas o algún aporte que quieran hacer en este momento al programa. Recuerden que está abierto también nuestro WhatsApp de Radio Anglicana, el 698-680696, para aquellos hermanos que nos escuchan dentro del territorio nacional. Y aquellos que están fuera de España, a este mismo número, anteponiendo el signo positivo con el número 34 al 698-680696, pueden enviarnos sus comentarios, sus preguntas, sus reacciones en torno a este tema. Recuerden, la promesa de la resurrección, Primera de Corintios capítulo 15, es nuestro tema de hoy. Bueno, la pregunta sería una pregunta doble, Juan Mari. ¿Qué importancia tiene este capítulo 15 de Primera de Corintios dentro de esta epístola y luego también dentro del Corpus Paulino que se conoce? Ya puestos a tirar de la cuerda, podríamos haber dicho algo más. No solo dentro de la epístola primera a los Corintios, no solo de todo el Corpus Paulinum, el epistolario paulino, sino incluso podríamos decir, y no nos equivocaríamos, y del conjunto del Nuevo Testamento, todo a la vez. Vamos a ver, la importancia que tiene este capítulo es, y no lo pongamos en duda evidentemente, es capital, ya que este capítulo expone cuál era
el pensamiento de San Pablo, y no solo de San Pablo, sino de toda la Iglesia universal, a partir de él, ya en su tiempo las comunidades cristianas y hoy en la actualidad, acerca de un punto doctrinal que es de una trascendencia enorme, ¿no? Que es la resurrección. La resurrección de los muertos, como vamos a ver aquí en el capítulo 15 de Primera a los Corintios. Es un tema realmente importante y uno de los que más importancia tuvo precisamente para la Iglesia antigua. Interesante, Juan Mari. Y luego, ¿en qué podríamos decir que el apóstol San Pablo usa como referencia o como fundamento para cimentar esta creencia en la resurrección? Mira, en esta epístola, a ver, hay unos versículos iniciales que, si no recordamos mal, son del 3 al 8, del 2 al 8, del 3 al 8. No tengo aquí el texto delante, no lo podemos decir con total exactitud, pero sí que son estos versículos iniciales donde, según lo que es el consenso universal, el consenso global de todos los estudiosos cristianos, ahí se contiene en esos versículos una muestra, unas pinceladas, vamos a decir así, de lo que fue la tradición cristiana primitiva acerca de, atención, retomando lo que tú mismo habías indicado, que estamos ya muy cercanos, muy próximos a el tiempo de la Pascua, de resurrección. Bueno, pues todo lo que la tradición cristiana primitiva contenía acerca de la muerte y la resurrección del Señor, acompañado también de una relación de apariciones del Señor resucitado. O sea, un esbozo del credo, como han dicho en alguna ocasión. Claro, a partir de esta tradición que existía en las comunidades primitivas, acerca de la resurrección del Señor y acerca de cómo el Señor resucitado, Jesús resucitado, se había mostrado, se había aparecido a una serie de personas. Curiosamente, en estos versículos el apóstol San Pablo, si la memoria no nos engaña, no solamente menciona apariciones que vienen recogidas en los evangelios, por ejemplo, o en el libro de los Hechos de los Apóstoles, sino también otras de las que no hay más testimonio que el propio San Pablo deja aquí. Es decir, apariciones de Jesús que no están contenidas en los evangelios, pero que eran conocidas por la Iglesia universal. Entonces, a partir de esas tradiciones, pues el apóstol San Pablo deduce la doctrina de la resurrección, porque el hecho de que Cristo haya resucitado, el hecho de que Cristo hubiera resucitado, mejor dicho, en el contexto de aquella época, es una garantía de nuestra propia resurrección. San Pablo lo va a decir claramente en este capítulo. Si Cristo no ha resucitado, dice, nuestra fe cristiana carece de sentido, no tiene fundamento, no tiene realidad, es una mera quimera. Somos cristianos porque damos testimonio con nuestra fe de que el Señor Jesús murió, pero también resucitó. Amén. Luego, Juan Mari, el apóstol Pablo habla y dice de que si Cristo no hubiese resucitado, como ya bien has dicho, pues nuestra fe sería vana. Entonces, la pregunta sería, ¿en qué basa el apóstol Pablo que la resurrección del Señor fue un hecho real y no simplemente pues un sentir y un pensar de los 12 o de la iglesia primitiva? Muy importante esta pregunta. Es muy importante esta pregunta porque es una pregunta que ha generado, vamos, no ríos, como se suele decir, ha generado océanos de tinta, desde el siglo I hasta nuestra época, ¿no? Siempre intentando buscar, explicar en qué consistió exactamente la resurrección del Señor. Fijémonos que en este texto concreto, en Primera a los Corintios, San Pablo no cae en una trampa. No cae en la trampa de quienes a lo largo de toda la historia del cristianismo, sin duda con muy buena intención, eso no hay que dudarlo, se han empeñado en, ¿cómo diríamos?, en demostrar, ¿no?, o en probar con evidencias innegables que nuestro Señor había resucitado.
Fijémonos que la fe en la resurrección de Cristo, como indica el apóstol San Pablo en estos versículos que mencionábamos antes, ¿no? Ujú. Primera Corintios 15, decíamos entre el 2 y el 3 hasta el versículo 8, 2, 3 o 2 al 8, 3 al 8, por ahí. En realidad, en esos versículos se da a entender claramente que el apóstol San Pablo cree, y con él toda la iglesia, en la resurrección, en la realidad de la resurrección, por el hecho de que el Señor Jesús, el Señor resucitado, se apareció a una serie de personas, ¿no? Y como decíamos, bueno, pues ahí el apóstol presenta una interesante lista que no siempre viene corroborada por el resto del Nuevo Testamento, pero que sin duda alguna era real, puesto que se conservaba en aquella tradición, ¿no? Fijémonos que incluso San Pablo en esos versículos deja constancia de algo muy importante para él, que es la aparición de Cristo resucitado a él mismo. Ujú. La historia que leemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles de lo que solemos llamar, ¿no?, el camino de Damasco, ¿no? Ujú. Entonces, la resurrección del Señor, la realidad de la resurrección del Señor, constituye un evento, como dicen estas personas que hablan tan bien en castellano, constituye un evento metahistórico. Es decir, que está más allá de las evidencias palpables. Un evento que no se puede explicar, que no se puede demostrar, pero que fue real. Lógicamente, si Cristo apareció o se apareció a ciertas personas después de muerto, y se apareció en su cuerpo carnal, su cuerpo humano, es que él había vencido a la muerte, es que él había resucitado. No se puede explicar exactamente la resurrección. La resurrección del Señor es uno de los grandes misterios de la Biblia. Como decimos, eso que indican algunos que hablan muy bien con el término metahistórico. La resurrección es uno de esos eventos metahistóricos que están más allá de evidencias palpables, pero que sí se pueden aceptar, sí se pueden creer como tales, porque hay toda una evidencia de la tradición cristiana que los cimentan. Fijémonos bien, San Pablo apóstol en ningún momento en este capítulo 15 de Primera Corintios, en ningún momento insta a los corintios a que intenten averiguar cómo Jesús pudo resucitar de entre los muertos, cómo venció a la muerte, ¿no? Lo que les insta es a creer en él y a creer en su resurrección, porque la resurrección del Señor Jesús es la garantía más clara, más firme de nuestra propia resurrección. En base a esto último que acabas de decir, Juan Mari, cómo la resurrección de nuestro Señor es un adelanto de lo que será nuestra resurrección, aquí ya más o menos tenemos una breve idea, pero ¿cómo presenta el apóstol Pablo la resurrección de los muertos? A ver, la presenta como, diríamos así, como lo que realmente tiene que ser. La presenta como un misterio que las palabras que nosotros pudiéramos emplear o que pueda emplear el apóstol San Pablo en su época, ¿no? Cuando él escribe a los corintios, que escribe en griego, o lo que nosotros pudiéramos decir hoy hablando en español, hablando en castellano o en cualquier otra lengua del mundo, el vocabulario que utilicemos únicamente nos permite, únicamente y de lejos, vislumbrar un poquito lo que podría ser realmente la resurrección. Jamás contemplarlo en todo su esplendor. Fijémonos que la resurrección de los muertos, tal como lo entiende San Pablo en este capítulo, ¿no?, de Primera Corintios, y tal como lo entiende la Iglesia Universal, porque forma parte de una de esas creencias básicas, de esos dogmas del cristianismo recogido en el credo, en los credos históricos, la resurrección de los muertos es el gran acontecimiento escatológico que tendrá lugar en la parusía del Señor y que pondrá fin a la historia humana y que se efectuará con un orden total, según refleja aquí el apóstol en su discurso, un orden total que busca por encima de todo la gloria de Dios, haciendo que todas las cosas sean restauradas y que
las potencias malignas, entre ellas la propia muerte, hallen su fin. Es decir, la resurrección es, como decimos, ese gran misterio, pero que es un misterio lleno de esperanza. Es decir, es una promesa firme por parte de Dios que nos dice claramente que llegará un momento al final de nuestro periplo terrestre, por decir así, de nuestra historia como género humano en la tierra, en que los muertos volverán a la vida en toda su plenitud, no solamente en parte, en toda su plenitud, y eso será el final de la historia tal como la conocemos, para entrar definitivamente en una etapa nueva de la humanidad, que es la definitiva. A lo largo de los siglos, y también me imagino que en tu ministerio, Juan Mari, así como también sucede conmigo, en muchas ocasiones las personas suelen preguntar que cómo será la resurrección, qué va a pasar, cómo vamos a ser, cómo serán nuestros cuerpos. Entonces, me gustaría preguntarte en el sentido de lo que nos escribe el apóstol Pablo en relación a sus propias palabras, o a la luz de las palabras que él nos habla en relación a la resurrección. Pues, ¿cómo sería esto? ¿Cómo serían los cuerpos resucitados según el apóstol Pablo, Juan Mari? Bueno, desde luego, como dices muy bien, esto es una pregunta que se nos formula de continuo, ¿verdad? Porque es normal, es lógico, y además es deseable incluso que las personas se pregunten, ¿no? Los creyentes, básicamente, que se pregunten sobre estos temas, porque son temas trascendentales que nos tocan a todos, ¿no? Vamos a decir que demasiadas veces, no una sola o dos, no muchas, demasiadas incluso, el mundo cristiano ha presentado la resurrección de los muertos, o sea, la resurrección de la carne, ¿no? Como decían los antiguos, ¿no? Y como se lee todavía en los credos históricos. En el apostólico, sobre todo. Sobre todo, sí. Lo han presentado como una especie de reanimación de cadáveres. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en esos cuadros, las artes plásticas, ¿no? Que se han prodigado en imágenes, ¿no? Como imágenes, pues, de esqueletos, vamos a suponer, o de cuerpos esqueléticos, ¿no? Que salen de sus tumbas, que abren sus tumbas, que salen, que están vivos. Pero eso es pensar un poquito, pues salvando las distancias, ¿no? Pensar un poquito como en la reanimación de zombies, ¿no? Es decir, que abren las tumbas y salen, ya está. No es eso exactamente lo que enseña San Pablo. Fijémonos bien que el lenguaje que emplea San Pablo, que es, como decíamos, muy limitado, como el nuestro, como cualquier idioma humano, el apóstol San Pablo habla de algo que él llama, y que no define, cuerpo espiritual. Todo lo que San Pablo dice en este capítulo, la figura que emplea, ¿no? Como eso de la semilla que se arroja y que lo que sale luego no es el grano, sino otra cosa diferente. Todo esto parecería apuntar a otro tipo de realidad, ¿eh? Una realidad diametralmente distinta de la que aquí conocemos como seres humanos, y desde luego una realidad gloriosa. Es decir, no simplemente la reanimación de un cadáver. Además, pensemos por un momento que desde que existe el ser humano en la Tierra, pues todas las generaciones, y no estamos hablando de 100 años, estamos hablando de muchísimo tiempo más. Hay quien dice 4 millones de años ya, que el género humano como tal, no quiere decir nuestra especie, el Homo sapiens, ¿no? Sino el género humano como tal está pisando la Tierra. Imaginémonos todos esos seres humanos fallecidos, ya sean fallecidos por enfermedad, por vejez, muerte natural que se llama, por accidentes, por guerras. Esos cadáveres han desaparecido ya. No queda absolutamente nada de todos ellos. Entonces, pensar en la resurrección como una reanimación de un cuerpo o una reanimación de un cadáver, no es eso lo que el apóstol se diría que está indicando. Parece apuntar, como decimos, a algo que es diferente, y desde luego a algo que es glorioso. Está clarísimo. O sea, no es un asunto sobre el cual
se debiera especular, porque resultaría una lamentable pérdida de tiempo, porque no tenemos ni idea de cómo va a ser. Pero sí está muy bien que meditemos siempre en ello, buscando el hecho de que lo que Dios hará al resucitar a los seres humanos será algo glorioso, algo que no podemos ni siquiera pensar cómo podrá ser, que no se parecerá demasiado o casi en nada a lo que nosotros conocemos aquí, pero que hará de la humanidad, del género humano, de la raza humana, como dicen, una raza especialmente bendecida en el universo. O sea, cuando se dice ¿cómo será la resurrección? ¿Qué ocurrirá? Bueno, pues lo único que podemos responder con cierta seguridad, basándonos en lo que dice el apóstol San Pablo, es, bueno, pues siendo muy humildes, no sabemos cómo será, pero sí sabemos que será algo que no se parece en nada a lo que nosotros tenemos aquí o somos aquí, y que nos hará ser unas criaturas gloriosas, magníficas, para gloria y alabanza eterna de Dios. Desde Ciudad de Guatemala, Juan Mari, nos escriben al WhatsApp de Radio Anglicana y nos preguntan en relación a la cremación de los cadáveres, que durante mucho tiempo la Iglesia rehusó a aceptarlo, y actualmente pues hay muchas confesiones que rechazan eso. ¿Qué podemos decir o en qué afectaría esto a la resurrección? Si bueno, no hay cadáver, si hay cenizas, imagínate, no tenemos en qué resucitar. Sí, bueno, en realidad, a ver, diciéndolo con total exactitud, incluso crudeza, no afectaría en nada, porque un cadáver incinerado, como se ha hecho en muchas culturas, por ejemplo en la India y en otras, un cadáver, bueno, también se hacía en la antigua Grecia, ni más ni menos, o en la antigua Roma, un cadáver incinerado se convierte en ceniza, y esa ceniza, se esparce y desaparece. Un cadáver inhumado, un cadáver enterrado, como podemos decir en buen castellano, pues también se disuelve, se descompone en todo lo que son sus componentes básicos y también desaparece. Es decir, que en lo que respecta a la resurrección de los muertos, no va a afectar absolutamente en nada, porque como dice San Pablo, como estábamos diciendo, según las palabras de San Pablo, dice, se siembra cuerpo animal, pero resucita cuerpo espiritual. Es decir, ya sea que ese cuerpo animal, que es nuestro cuerpo humano, ¿verdad? El cuerpo que hoy tenemos, sí, ya sea que ese cuerpo se descomponga por la acción de la tierra, o se descomponga simplemente por cremación y porque es dispersado, lo que queda es dispersado por ahí, lo que va a resucitar no es eso. Lo que va a resucitar es una realidad muy diferente, una realidad que el apóstol dice, cuerpo espiritual, ¿no? Que dice neumáticos soma en griego, concretamente, ¿no? Pero que eso, ¿qué quería decir exactamente el apóstol? Pues no lo podemos saber, porque él no está para que se lo preguntemos, pero apunta, evidentemente, eso sí, a algo que es completamente distinto de lo que encontramos aquí. Sí, somos conscientes, porque además lo hemos vivido, eso lo hemos vivido también, lo digo para estos amigos nuestros de Guatemala, que por cierto, un saludo, muy agradecidos por vuestra pregunta. Hemos vivido en ocasiones este tipo de discusiones, que a veces en algunos círculos, por desgracia, han llegado a tomar sesgos muy poco recomendables, ¿no? Es decir, incluso de agresividad. Sí que se puede, no se puede, no se debe incinerar, sí se debe incinerar. No hay en el Nuevo Testamento ningún tipo de indicación que diga que la Iglesia cristiana únicamente puede o bien inhumar o bien incinerar. Sí que es cierto que culturalmente hablando, las culturas cristianas han tendido a inhumar, quizás por ir un poco en contra de las culturas paganas, que lo que hacían era incinerar.
lógicamente, ¿eh? A ver, para cristianos del siglo I que vieran, por ejemplo, cómo griegos y romanos paganos incineraban a sus muertos, o cómo incluso en la India, porque también conocían la India, tenían noticias de aquel país, aunque estaba un poco lejos para ellos, ¿no? Y que supieran que allí se incineraba, claro, y que eran paganos, ellos preferían seguir la tradición judía, la Ujú, tradición que decía que era mejor inhumar, ¿no? Por ujú, aquellas palabras de el cuerpo vuelva a la tierra, etcétera, o polvo eres y en polvo hasta que ujú. fuiste, hasta que seas reducido a la tierra de la que fuiste Sacado. llamado, porque polvo eres, polvo te convertirás, todo esto, ¿no? Ok. Vale, pero son cuestiones más culturales. No hay un mandato real, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, que diga claramente que los difuntos deben ser inhumados y que no se puede hacer de otra manera. Ujú, Pensemos, por ejemplo, que incluso en el Antiguo Testamento, pensando ahora sí un poquito, ujú, pues también hay formas distintas de inhumación. Si pensamos, por ejemplo, en un caso típico, cuando el patriarca Abraham adquiere un sepulcro que va a ser sepultura para su esposa Sara, recién ujú. fallecida, y también para otros de su familia, para él mismo. Bueno, pues ese tipo de inhumación en esa clase de sepulcros no es la inhumación que conocemos hoy en el mundo cristiano y no es tampoco la inhumación hoy que practican los judíos religiosos, ¿no? Es decir, que no es exactamente lo mismo, son cuestiones culturales. Ahora, también aquí entra pues mucho la preferencia personal, ¿no? Hay gente que dice claramente, y lo deja hasta en su testamento o en sus voluntades, yo quiero ser incinerado o incinerada, o yo quiero ser inhumado o inhumada, ¿no? Esos son también preferencias. Bueno, e incluso hemos ya escuchado, porque ya como vivimos en un mundo que es muy variopinto y hay muchas opiniones para todo, también hemos oído a personas que ya desaconsejan la incineración porque dicen que la incineración contribuye a la contaminación atmosférica e incluso al calentamiento global, ¿m? Por la ceniza que se lanza, en fin, de los hornos crematorios y todas Ujú, estas cosas. Bueno, hay un poquito de todo, ¿eh? Ahí no se puede, la Iglesia no puede realmente, con la escritura en la mano, ujú, no puede imponer ninguna forma de sepelio o ninguna forma de funeral, ¿verdad? ujú, Cuando en una sociedad que es como la nuestra, que es variopinta, como decimos, pues se ofrecen varias posibilidades, pues cada uno pues ha de escoger la que mejor le parezca, ¿no? Pero lo que no se debiera jamás es imponer a nadie, ¿eh? Un criterio sobre algo que la Sagrada Escritura nunca se ha definido. A ver, una persona puede estar muy convencida de lo práctico que es incinerar. Está muy bien, pero él nunca no tendría derecho a decir, pues a partir de ahora aquí todo el mundo incinera, porque puede haber personas que tengan una cierta sensibilidad y prefieran la inhumación, ¿no? Mientras que hay otros que a lo mejor son muy sensibles a otras cosas y dirán, sí, sí, yo quiero la incineración. ujú. Ahí, como todo, aquello que tantas veces hemos citado a San Agustín de Hipona, ¿no? Al gran padre de la Iglesia, ¿no? En lo necesario, unidad. Unidad. En lo que no es necesario, libertad. Y en todo, caridad. Totalmente. Ahora, Juan Mari, seguimos con estos detalles técnicos que vamos encontrando en este capítulo 15 de Primera de Corintios y exactamente en el versículo 29 y también en el versículo 30, allí hace alusión el apóstol San Pablo a unas personas que se bautizaban por los muertos. La pregunta es, ¿a qué se refiere el apóstol? ¿Por qué esta tradición se perdió a lo largo del tiempo? Porque actualmente, según tengo o según lo que yo hasta donde yo conozco, solo hay una confesión que sigue bautizando en nombre de los muertos y no vamos a decir quién es, pero solo yo al menos conozco solo una confesión que hace esto. Entonces, estas tres cositas, Juan Mari, que Bueno, pues probablemente es la misma que conozco yo, pero no vamos a no vamos a decirlo. decir nombre. No vamos a decir nombres, no. Sí. Bueno, vamos a ver. Da la casualidad de que estos dos versículos que tú has citado, 1 Corintios 15, 29, 30, son los únicos en todo el Nuevo Testamento y en toda la Biblia, lógicamente, son los únicos que dan esta noticia.
que evidentemente se refiere a una práctica. Ujú. Ahora, tal como San Pablo habla, y tal como San Pablo se expresa en relación con ellos, o con las personas que tienen esta práctica, perdón, del bautismo por los muertos, daría la impresión de que San Pablo los considera como algo diferente del, del cuerpo de la Iglesia, ¿no? Mm. Pues porque dice, entonces, si la resurrección, si Cristo no ha resucitado, etcétera, o si no hay resurrección de los muertos, entonces, ¿qué hacen o qué harán los que se bautizan por los muertos? Es decir, no parece tal como San Pablo se expresa, ¿no? Y el vocabulario y el estilo de San Pablo, pues la verdad es que lo conocemos bastante bien, ¿eh? Ujú. No digo yo, no digo yo exactamente, sino el mundo cristiano, no el mundo erudito cristiano, de los que aprendemos o de los Ujú. que siempre queremos aprender. No se conoce bastante bien. Y tal como se expresa el apóstol, está haciendo alusión no exactamente al cuerpo de los creyentes, sino a otros. Ujú. Otros que también practican el bautismo. Pensemos que en la época en la que vive San Pablo, el siglo I concretamente, no solamente bautizaban los cristianos, también había judíos que bautizaban. Pensemos, por ejemplo, en San Juan el Bautista y el grupo que él formó, ¿no? Que luego se llamaron los cristianos de San Juan, pero que estuvieron siempre un poco aparte de la iglesia. No hay conciencia, no hay constancia de que ellos hicieran esto, ¿no? Pero también se bautizaban incluso paganos, Ujú. y había quien se bautizaba en agua y había quien se bautizaba en sangre. Es decir, el bautismo era una práctica muy generalizada, ¿no? San Pablo los menciona en realidad más como una evidencia de la fe en la resurrección, no exactamente para refrendar aquella práctica de la que no hay constancia ninguna no solamente ya en el Nuevo Testamento, sino incluso en los padres de la Iglesia o en la tradición cristiana primitiva. A ver, Ujú. ¿quiénes eran exactamente? Pues debían ser probablemente grupos que consideraban, dada la importancia del sacramento bautismal, si eran cristianos, pues que tendrían que ejecutarlo en favor de aquellos, normalmente seres queridos, pues que a lo mejor habían muerto sin haber recibido ese bautismo, ¿no? En la idea de que así pues podrían salvarse, ¿no? A ver, este tipo de práctica, que sin duda alguna era piadosa, no vamos a suponer que lo hicieran con mala fe, ni mucho menos, al contrario, ¿no? Quien hace una cosa así es por una práctica piadosa, pero realmente no tenía consistencia desde el punto de vista del pensamiento cristiano. Y tal como da a entender, como decimos, tal como se expresa el apóstol, pues era algo muy marginal en el sentido de fuera de los márgenes de lo que era la iglesia apostólica, pero que se cita ahí simplemente como un ejemplo anecdótico. Mira, si es como si San Pablo hubiera dicho, mirad si es importante la resurrección, que hasta ahí quien se bautiza por los muertos. Una Ujú. cosa, una cosa por el estilo. No hay, ya lo decimos, no hay constancia en toda la historia de la iglesia de que alguien o un padre de la iglesia o unas congregaciones concretas o diócesis concretas, que ya las hubo en la antigüedad, que tuviera esa práctica como algo propio del cristianismo. Bueno, y ya para ir finalizando, Juan Mari, en este sentido que nos has comentado, esta práctica de la resurrección, ¿no? De en plan de, es tan importante de que hay personas que lo hacen en nombre de sus difuntos. Ya a título personal, Juan Mari, ¿tú qué piensas de esa práctica hoy en el siglo XXI? ¿Se podría considerar como una práctica piadosa en favor de o algo totalmente sacado fuera de un contexto concreto? Pues probablemente las dos cosas. A ver, quienes lo practican, evidentemente, nosotros no vamos a decirles, sois unos impíos, sois... No. Si lo hacen es porque creen realmente que están haciendo un bien, ¿no? Para sus difuntos, ¿no? Ahora, si se basan en este texto, como en alguna ocasión he oído decir que hacían, pues la verdad es que lo sacan por completo de contexto porque pretenden entender que eso es una práctica de la Iglesia
o que era una práctica de la Iglesia Universal, cuando no lo ha sido nunca, ¿no? De hecho, el bautismo, tal como se presenta en el Nuevo Testamento, siempre se aplica, lógicamente, a seres, a personas vivas, ¿no? Nunca a difuntos, ¿no? Sí que es verdad que el Nuevo Testamento dice cosas, de vez en cuando, alguna pincelada por ahí interesante sobre los difuntos, que siempre es esperanzador para la Iglesia, siempre es esperanzador para los creyentes, a veces más de lo que podríamos parecer, ¿eh? Pero en ningún momento se prescribe algo así. Y como decimos, ¿no? San Pablo lo menciona como una cosa anecdótica, como para decir, fijaos si es importante esto, que hasta esta gente... hasta se bautizan por los muertos. Fíjate si es importante el bautismo, ¿no? Total. Una cosa por el estilo. Personas que en ciertos momentos de su vida han formado parte de este tipo de creencias o denominaciones o denominación concreta que hace esto, cuando han salido de allí, han comprendido claramente que eso no tenía sentido, ¿no? Ujú. A ver, pero no se les puede decir, es que tú lo hiciste luego tú. No. Ellos actuaron, y sin duda alguna actuaron de buena fe por lo que les habían enseñado, ¿no? Pero al comprender mejor el Nuevo Testamento, al comprender mejor las Sagradas Escrituras, pues no lo hacen ya, lógicamente. Totalmente. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu... Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes de Radio Anglicana, hemos llegado al final de nuestro programa, bastante interesante, como siempre también, muy acertado para los acontecimientos que ya están próximos a llegar, que es el recuerdo y la conmemoración de la pasión, muerte, pero sobre todo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. También, como siempre, Juan Mari, gracias por el tiempo que nos dedicas a nosotros, al equipo, al elenco y también a todos los oyentes de Radio Anglicana. Y como te digo siempre, y es verdad, sobre todo, gracias a todos vosotros, gracias a ti que estás dirigiendo el programa, gracias a todos los que están ahí contigo, que son todo este gran equipo de Radio Anglicana, y gracias a todos vosotros, los que estáis al otro lado, o como preferís decir por allí, gracias a todos ustedes, los que están al otro lado y que están haciendo el programa con nosotros, como se ha evidenciado hoy. Totalmente, así que muchísimas gracias por acompañarnos, aquellos que nos han acompañado a través de la transmisión en la página web, en las aplicaciones, en los distintos grupos, en las distintas plataformas que transmite Radio Anglicana, tanto en audio como también aquellas plataformas que retransmiten la señal de vídeo. En este momento, gracias por acompañarnos, gracias también a los que escucharon, compartieron sus mensajes, aquellos que hicieron también alguna intervención en el programa que hemos sacado al aire y aquellos otros también que siempre nos están saludando y felicitando a través del canal de WhatsApp de Radio Anglicana. Muchísimas gracias, y también los que nos han estado acompañando aquí en este otro medio de transmisión de Radio Anglicana. Muchísimas gracias, nos encontramos dentro de 8 días, si Dios así lo permite, para que concluyamos, ahí sí van a ser las conclusiones, concluyamos este tiempo de estudio, de meditación, de reflexión que hemos tenido en torno a esta primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Y también les recordamos que en aproximadamente media hora esta grabación, este vídeo de grabación estará disponible en nuestro canal de YouTube de Radio Anglicana, donde también tienen todos los 6 episodios anteriores de este segmento dedicado a reflexionar en torno a esta primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Ya en aproximadamente 20 minutos estará disponible también allí en nuestro canal de YouTube de Radio Anglicana. Si Dios así lo permite, nos encontraremos dentro de 8 días. Alabado sea Jesucristo. Amén. Amén. Para mis pasos, luz en mi sendero, luz, tu palabra es la luz, luz, tu palabra es la luz, yo guardaré. Firmes adelante, pues desde la fe. Usted está
en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.